de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Glenn Vercruz en su viaje a España explorando alternativas para el Hydrogen Valley. Departamento de Dimas hace importante anuncio. Ya son 37 los fallecidos en el incendio en centro de detención de migrantes. Continúa el maltrato a colombianos cuando llegan a México. Una joven gasta sus ahorros para ir a Machu Picchu y la naturaleza no le ayudó. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, un grato placer saludarles, esperando a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, que hayan tenido un excelente martes. Comenzamos, como siempre, con noticias locales y la importante información que dio el ministro Geoffrey Weber sobre una página web que ellos habilitaron para que todos los consumidores sepan cuáles son sus derechos. Recientemente, el ministro Geoffrey Weber dio a conocer información importante para los consumidores en la isla. Sabemos que cada vez que vamos a una tienda, a un supermercado o a cualquier negocio a comprar un producto o servicio, nosotros somos consumidores. Es por eso es importante que cada persona sepa cuál es su derecho y también como consumidor pueda recibir esta información. El mandatario Geoffrey Weber, junto con el Servicio en Defensa del Consumidor, lanzaron un sitio web nuevo que contiene información amplia y relevante para los consumidores de Aruba. La meta que tiene esta página web es poderle brindar información y apoyo a los consumidores cuando ellos lo deseen. Por ejemplo, cuando ellos van a comprar, cuál es la obligación que tiene el vendedor, pero también cuál es la obligación que ellos tienen como comprador, cuáles son los derechos y también mirando cuáles serían los beneficios, pues esto va a contribuir a que los consumidores sean más conscientes y también críticos. Es importante observar cuáles son las leyes existentes en nuestro Código Civil, dándole la protección necesaria al consumidor, cuáles son los derechos, pero que también se les pueda demostrar. Con cada compra de un producto o servicio, esto contribuye a impulsar mucho más nuestra economía y es por eso que se le brinde la herramienta al consumidor para que cada uno pueda ser consciente. Según lo que indicó el ministro Geoffrey Weber, los consumidores podrán visitar la página web www.cdco.aw y mirar la información que se tiene disponible en papiamento y en holandés. Cambiando de tema, el ministro Glenn Vercruz se encuentra en este momento en España haciendo diferentes reuniones en las cuales se quieren explorar diferentes temas importantes, entre ellos el Hydrogen Valley, y esto poder diversificar aún más el mercado laboral, pero también la parte económica. E quero comunicar na gente da nossa comunidade que a reunião que acciona é sumamente positivo e nós visa que o governo de Aruba, nossa empresa de Estado, junto com a acciona e acaba para abril, lo está viniendo junto na Aruba para começar a dar conteúdo na lo que me servirá a visão do projeto para Aruba Hydrogen Valley, ribe zona de refineria. Me quero comunicar o resultado aqui na gente, nas comunidades, nos países, nos pueblos, maneira de informar nos pueblos, saliendo de Aruba, que não está chegando o momento de decisão em concreto, ação hora zero na Modi Papia, aí chega para nós, hora zero aí chega para nós, para nos dar conteúdo, na lo que lo virá, visão novo, zona de refineria, zona de energia, com o desenvolvimento de Aruba Hydrogen Valley. Me quero comunicar boa notícia aqui no nosso pueblo e, bom, agora aqui está magna obra. Cambiando de tema, tuvimos la oportunidad de entrevistar el día de hoy a la relacionista pública de Dimas, en donde dio información importante sobre un cambio que va a entrar en vigor. Y este trata que las personas que tienen 5 permisos o más, o también tienen más de 5 declaraciones de estar legales en Aruba, podrán optar para tener un nuevo permiso sin la necesidad de pasar por el Departamento de Progreso Laboral. Bueno, les podemos informar que todas las personas que ya tengan un estatus legal y tengan más de 5 años o más de tener permiso o una declaración, que estén legales aquí en Aruba, y pues esas personas quieran recibir un permiso laboral,
pues ya no necesitan pasar más por DPL para así después acudir a DIMAS para entregar una petición de permiso laboral. Esta también se cuenta para personas que tengan un permiso de reunificación familiar y que con este permiso no hayan podido trabajar en los 5 años anteriores, pues ahora sí pueden pedir un permiso laboral acudiendo a DIMAS y no pasar a DPL. Pero tienen que tener por lo menos 5 años de tener un permiso o una declaración. Y pues con esto en mente hemos actualizado el libro de manejo y por eso también las personas que ya tengan 5 años de estar legal aquí en Aruba ya no necesitan pasar más por DPL, pero pueden acudir a DIMAS por un cambio de firma o para pedir un permiso de trabajo y así hacer el proceso de recibir un permiso más corto. También esto implica también que las personas que hayan llegado a Aruba de forma legal, que esto significa que no hayan entrado de forma clandestina y pues tengan un periodo de overstay, se hayan quedado más tiempo de lo que la ley les ha dado. Estas personas también no se les va a negar un permiso al momento de que vayan a aplicar por este. Entonces les pedimos, si usted tiene un trabajo o ha conseguido a alguien que le puede firmar y pues ha tenido un periodo que ha estado indocumentado aquí en Aruba, puede empezar a entregar una petición de permiso, pero lo que sí es necesario es que haya entrado de Aruba de forma legal y pues que tenga un empleador que le quiera firmar. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió en las últimas horas en un centro de detención de migrantes en donde ya son cerca de 37 personas las que fallecieron, la mayoría de ellos personas oriundas de Venezuela. Al llegar al lugar, había cuerpos tirados por todos lados. Un motín al interior del Instituto Nacional de Migración movilizó a todas las corporaciones al puente internacional Lerdo en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Pero debe haber niños, señor. Según los agentes del INAMI, los migrantes que estaban bajo resguardo para ser trasladados mañana al sur del país intentaron salirse a la fuerza de las instalaciones y comenzaron a quemar colchones y ropa. Mientras llegaba la ayuda, adentro todo se salió de control. Bomberos, rescate, militares y Guardia Nacional se acercaron al apoyo. Afuera de la puerta principal había 4 cuerpos. Eran migrantes que no alcanzaron a escapar del fuego. Hay una gran cantidad de migrantes que han estado sacando del interior de las instalaciones así, en camillas. Muchos de ellos están quemados. Hay otros que al parecer perdieron la vida, están enfrente de los elementos del Instituto Nacional de Migración que ya no se mueven. Cargando salían algunos heridos, venían con quemaduras graves, otros iban intoxicados. Los empezaron a trasladar a los hospitales. Una migrante venezolana pedía a gritos por su marido, que estaba detenido y salió en ambulancia. Nos vamos ahora a Ecuador, un deslave que tristemente afectó a cerca de 146 familias. Según los reportes por parte de las autoridades, en este momento se cuentan 36 desaparecidos. Las imágenes son impresionantes. Un enorme deslizamiento de tierra de aproximadamente 700 metros. Desde el aire confirmamos la magnitud del desastre. Parte de esta montaña se desplomó en capas, provocando un mortal deslave que sepultó todo a su paso. Antes de la tragedia, barrios como Nueva Lausí, Pircapamba y La Esperanza lucían así, con sus casas en pie y pequeños sembríos. Ahora, toda esta zona de 27 hectáreas desapareció bajo toneladas de tierra, rocas y árboles. La imagen de una parte de Alausí cambió totalmente. El estadio, el coliseo, casas, negocios y una escuela quedaron en escombros.
Aunque la mañana de este lunes el Servicio de Gestión de Riesgos informó que los fallecidos eran 16, en la tarde la cifra se redujo a 7, según el gobernador de Chimborazo, por un error de tipeo. Otro dato que no está claro es el número de viviendas destruidas. Oficialmente se indicó que 163 inmuebles están afectados, pero aún no se sabe cuántos quedaron bajo tierra. Hay 46 personas desaparecidas. Nos vamos ahora a un terrible accidente de tránsito que ocurrió en México, en donde cámaras de seguridad de la vía lograron mirar lo que ocurrió frente a este camión que allí no respetó la señal de tránsito y se pasó en rojo, afectando a ese vehículo. La imagen grabada por una de las cámaras de seguridad de la Policía Estatal Mexiquense es escalofriante. La camioneta de pasajeros que presuntamente no respeta la luz roja del semáforo trata de cruzar la calle y es embestida por el tráiler que no alcanza a frenar. El golpe es de lleno en la parte posterior del transporte público. 4 de los pasajeros salen volando, literalmente. El primero de ellos queda a unos 20 metros de distancia, el cuarto pasajero a unos 3 metros. Accidente sobre López Portillo. Está todavía tirada aquí la gente. Todavía tirada la gente. El accidente ocurrió este lunes en la avenida José López Portillo, una de las vías más transitadas en el norte del Valle de México. ¿Ya llaman ambulancia, jefe? Ya pidieron apoyo, ya. ¿Ocupas apoyo en rojo? Vuelve a llamar, por favor, jefe. Arriba de la camioneta permanece otro pasajero. No se mueve, también está lesionado. Los 5 pasajeros trasladados a un hospital de la zona, 4 de ellos muy graves. Nos vamos ahora a Perú, en donde un ladrón quiso evitar la detención por parte de las autoridades y saltó desde un piso número 4. Tristemente, el hombre falleció. Advertimos que las imágenes son fuertes. Ya fue, ya, escúchame, si no has llevado nada. No has llevado nada. Intentó escapar, pero prefirió lanzarse para no ser capturado. No pasa nada. Agarra. Este hombre murió tras caer casi 4 pisos en su intento de huir de un grupo de serenos que llegó a intervenirlo dentro de un colegio en Santa Anita. A pesar que los agentes intentaron ayudarlo agarrándolo de la pierna, el sujeto cayó al abismo. Horas antes había irrumpido durante la madrugada con el propósito de sustraer dinero y todo lo que pudiese llevarse de la escuela. Para poder ingresar al colegio lo que hicieron fue limar, aquí se ve, limaron aquí y acá estas rejas, estas barandas, para poder ingresar al colegio. Justo hay un salón ahí. Y llamaron a la encargada y a los serenagos. Y ellos son los que han venido a hacer la intervención. Claro. Y el pata ya, me imagino que rodeado no le quedó otra que treparse. Claro, no consiguió salida. Sí cayó. No consiguió salida y me imagino que con los mismos nervios buscó una salida completa y consiguió por el barranco. El sujeto logró robar del kiosco del colegio más de 2.000 soles de la caja. También ingresó a dirección y secretaría, donde también sustrajo dinero de las pensiones. Sin embargo, vecinos alertaron de su presencia, lo que motivó la intervención de un equipo de 3 serenos, quienes rodearon el colegio. La zona de por sí ya es peligrosa. Todo, mototaxi, todo es así. Es normal, costumbre, con pistola, todo. Claro. Hasta suben en el micro de 71 te pueden. Pero es zona, digamos que donde roban seguido. Sí, se puede decir que sí. El hombre, que aún no ha sido identificado, falleció a causa de la caída. Nos vamos ahora a Colombia, específicamente a Bogotá, en donde continúan todas las extorsiones por parte de personas que se encuentran privadas de la libertad dentro de las cárceles. Y es que, según lo que han indicado las autoridades, ya conocen el modus operandi en que estos delincuentes siguen afectando a la población. Decidió hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos. La extorsión desde las cárceles, según los expertos, es un mal de nunca acabar. Ha sido un fenómeno que no se ha logrado controlar. Varias iniciativas se han implementado a lo largo de los años, pero no logran solucionar el problema. Y es que con el altísimo nivel de hacinamiento en las cárceles y la posibilidad de corromper o coaccionar a funcionarios del IMPEC, que se facilita por el mismo miedo que los criminales generan,
se hace mucho más difícil hacerle frente a la problemática. Noticias Caracol conoció por informes de inteligencia que dentro de los centros penitenciarios los delincuentes cobran desde 1 millón de pesos hasta 12 millones de pesos por el ingreso de un celular. No es posible que pase esto en una cárcel de alta seguridad y que el director no se haya dado cuenta. Por las amenazas que generó alias El Negro Over, el cambio de establecimiento carcelario es inminente. Sin embargo, conocedores hablan de la importancia de una reestructuración del INPEC para que no se repitan este tipo de escándalos. No hay un planteamiento serio para eliminar la conducta criminal dentro de las cárceles en Colombia. Gran parte de la extorsión sale desde las celdas de las cárceles vía celular y eso no se resuelve. O amenazas como las que hemos conocido en horas recientes no pueden tener una justificación en un Estado de Derecho. El gobierno nacional confirmó que junto con la reforma penitenciaria que avanza en el Congreso, evalúan nuevas medidas en las cárceles del país a propósito de los escándalos que dentro del INPEC sacuden al territorio por estos días. Y seguimos en Colombia y continuamos recibiendo más y más denuncias de colombianos que deciden viajar, por ejemplo, a lugares como Cancún en México, pero al momento de llegar y pasar por la parte migratoria, el maltrato es absurdo y también cómo ellos indican que supuestamente solo por ser colombianos los discriminan. Así comenzó el paseo de 112 personas de Chaparral en Tolima. Durante un año ahorraron para darse el paseo de su vida a Cancún, pero al llegar a México la alegría se transformó en angustia. El trato que se le viene dando a los colombianos es un trato denigrante, donde nos acusan de ser coyotes, donde nos acusan de ser de redes de trata de personas. Durante unas 10 horas estuvieron retenidos en migración. Dicen que buscaron ayuda ante el Consulado de Colombia en México, pero fue en vano. A la cónsul de Colombia, me acuerdo mucho del nombre, se llama Cintia González, y ella simplemente lo que me dijo fue que no me podía ayudar. Me hizo las mismas preguntas que me hizo migración, me dijo que yo por qué estaba por allá, que yo qué estaba haciendo por allá. Este trato no solo afecta a los colombianos, los empresarios de turismo en México también aseguran estar afectados. Afortunadamente hay agencias como Tours VIP que nos están impulsando, que están vendiendo el hotel, pero cuando llegan, los regresan, obviamente la gente va a dejar de venir. Entonces, pues sí me gustaría hacer un llamado a las autoridades de México, porque nos están afectando a nosotros el turismo. Este paseo se salvó gracias al respaldo que tiene la empresa de turismo, que pide a los colombianos no vetar el destino. Compren agencias de viajes que realmente sean reconocidas en el país y también a nivel internacional para que puedan tener éxito en su viaje. Cientos de casos similares se replican, por eso el llamado a los viajeros es a la Cancillería para que tengan canales efectivos a la hora de proteger a los colombianos. En medio de toda la polémica que se ha generado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, él decidió lanzar su campaña presidencial para el año 2024. El informe es de La Voz de América. Así comenzó el paseo de 112 personas de Chaparral en Tolima. Durante un año ahorraron para darse el paseo de su vida a Cancún, pero al llegar a México la alegría se transformó en angustia. El trato que se le viene dando a los colombianos es un trato denigrante, donde nos acusan de ser coyotes, donde nos acusan de ser de redes de trata de personas. Durante unas 10 horas estuvieron retenidos en migración. Dicen que buscaron ayuda ante el Consulado de Colombia en México, pero fue en vano. A la cónsul de Colombia, me acuerdo mucho del nombre, se llama Cintia González, y ella simplemente lo que me dijo fue que no me podía ayudar. Me hizo las mismas preguntas que me hizo migración, me dijo que yo por qué estaba por allá, que yo qué estaba haciendo por allá. Este trato no solo afecta a los colombianos, los empresarios de turismo en México también aseguran estar afectados. Afortunadamente hay agencias como Tours VIP que nos están impulsando, que están vendiendo el hotel, pero cuando llegan, los regresan, obviamente la gente va a dejar de venir. Entonces, pues sí me gustaría hacer un llamado a las autoridades de México, porque nos están afectando a nosotros el turismo. Este paseo se salvó gracias al respaldo que tiene la empresa de turismo, que pide a los colombianos no vetar el destino. Compren agencias de viajes que realmente sean reconocidas en el país y también a nivel internacional para que puedan tener éxito en su viaje. Cientos de casos similares se replican, por eso el llamado a los viajeros es a la Cancillería para que tengan canales efectivos a la hora de proteger a los colombianos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hombre
Hombre genera indignación al lanzar billetes a mujeres en Medellín. Una fiesta de cumpleaños salió mal. Data lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se ha generado una gran polémica en las últimas horas por un hombre, al parecer extranjero, que llegó a un bar de Medellín. Allí, en ese lugar que está repleto de mujeres, empezó a lanzar billetes y ellas, alborotadas también, empezaron a recogerlos. Sin embargo, esto generó una gran indignación entre la población paisa. Todo quedó grabado en video, pues el establecimiento comercial estaba lleno, lo que fue aprovechado por un sujeto para que mujeres terminaran luchando entre sí por los billetes que él estaba lanzando. Un hombre, al parecer extranjero, lanzó billetes al aire en donde había muchas mujeres en un famoso negocio del Parque Lleras en Medellín, Colombia, según lo que indicó la prensa de este lugar. En las imágenes se puede ver que el individuo tenía un fajo en la mano y que se divertía cuando tiraba allí este dinero. De hecho, se aprecia a un empleado de seguridad, lo que parecería ser su escolta, cuidando a este hombre cuando él está ahondando con las mujeres y ellas se le abalanzan encima. Fue por ello que debió pedir que le abrieran espacio para continuar regalando dinero, lo que siguieron al pie de la letra las mujeres que querían llevarse gran parte del botín. La filmación acabó con el sujeto bailando con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, en cuestión de minutos, estas imágenes que se volvieron virales generaron una gran polémica y también indignación entre la comunidad, especialmente en la paisa, debido a la actuación. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más, el jackpot del Loto 5 quedó adentro y llegó a la gran suma de 700.000 florines. Así que para mañana, miércoles 29 de marzo, con solamente 4 florincitos, tendrán la posibilidad de ganarse el tremendo acumulado de Loto 5 que está en 700.000 florines. Loto cambiando vida. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad lo que le ocurrió a una joven influencer, pues ella quería gastar sus ahorros en el viaje de su vida, conocer un destino paradisíaco como lo es Machu Picchu en Perú. Sin embargo, la madre naturaleza se lo impidió.
Cientos de miles de viajeros llegan anualmente hasta el santuario Inca para maravillarse con las increíbles vistas que ofrece allí Machu Picchu en Perú. Eso sí, no todos los visitantes que llegan hasta este lugar lo hacen con la mejor intención, pues también se han conocido casos de personas que atacan las normas de seguridad de este lugar. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente con una joven que se volvió viral en TikTok fue una experiencia algo agridulce. La mujer puso una foto sacada de internet en la que una viajera disfruta de una vista envidiable en la maravilla arqueológica. Sin embargo, cuando ella llegó a la cima en la que los turistas se hacen la habitual foto para el recuerdo, sus expectativas no se cumplieron por la culpa de la espesa neblina que tapaba todo alrededor. Y continuando con más de estas imágenes, sabemos que a muchas personas les encanta hacer sorpresas en las fiestas del cumpleaños. Sin embargo, a veces no todo sale bien, como esta vela que era una vela para la revelación del sexo. Sin embargo, inundó el lugar con el humo. Broma sale mal. Cada día son más comunes las sorpresas de cumpleaños con tortas grandes o con decoraciones exuberantes para poder llamar la atención y que las fotos que se suban a las redes sean más vistosas. Sin embargo, muchas de esas sorpresas no suelen salir como lo queremos. Velas que queman la decoración, incluso alguien puede dañar el pastel o peor aún peleas entre los invitados. Pues ese fue el caso de este usuario, en donde allí la sorpresa fue preparada por su novia y la familia, pero se llevó una amarga sorpresa cuando prendieron la vela del pastel. El joven entró al apartamento y vio a toda su familia. Cuando le prendieron la vela, la sonrisa se hizo evidente en el rostro del homenajeado, pero de repente comenzó a salir un color rosa y de inmediato el gesto se borró del rostro, pues empezó allí a generar también lo que podría decir que esta vela era utilizada para la revelación del sexo cuando una mujer está embarazada. Ante la situación que pareció ser una broma pesada para el joven, le subieron más videos con canciones que hacían relación a la divertida reacción. Sin embargo, el video ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este perrito que ayuda a su dueña al momento en que ella iba a tener un ataque cardíaco. Y es que el perrito ya se encuentra entrenado para poder ayudarla en el momento indicado. El valeroso comportamiento de este perrito se viralizó en redes luego de que auxiliara a su dueña mientras ella sufría un ataque cardíaco. Todo este episodio fue compartido por una joven identificada en la plataforma. Allí en las imágenes se observa a la mujer limpiando la cocina cuando de repente su perrito, llamado Bailey, comenzó a presentir que algo no estaba bien. Inmediatamente la mascota comienza todo un protocolo, pues según se conoció, está entrenado para ese tipo de situaciones. Como primera medida, el perrito tomó la manta, cubrió a su dueña y luego le acercó una botella de agua para finalmente sacarle los medicamentos. Las lindas acciones de este animalito no tardaron en difundirse y volverse viral. Según lo que indicaron algunos comentarios, no puedo creer que haya gente que los lastima, es verdaderamente un ángel. I got your emergency medicine. Please stay awake. I need you too. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en Telearuba. Mañana tenemos una nueva cita. Hasta entonces.